La ponencia de hoy lleva por título, no la vemos ahí, de lo íntimo a lo político. Gracias por acompañarnos, Alejandra. Un aplauso. Como quieras. El escenario es tuyo. ¿Puedo agarrarme el agua? Por supuesto, es para ti. Bueno, soy yo. Y como les estaba comentando Héctor, perdón, yo trabajo actualmente, soy comunicadora, pero trabajo actualmente como fotógrafa y también como gestora cultural. Tengo un espacio en Urubamba, en Cusco, que se llama Maleza, que espero que lo puedan conocer en algún momento. Es un espacio autogestionado en el que estamos enfocándonos en la fotografía y buscando que sea un centro de especialización alternativo a las escuelas tradicionales. Tenemos una biblioteca enfocada en fotolibros, salas de exhibición y pues buscamos que sea una oportunidad de centralizar un poco las oportunidades en torno a las artes visuales en el Perú, ¿no? Y bueno, esto está en Urubamba, en Cusco. Y como les decía Héctor, pues estas son algunas de las cosas que he estado haciendo en los últimos años, pero igual está como parte de los trabajos que les voy a mostrar. Y sí, eso soy yo. Voy a intentar pasar. Ya. Entonces, este es voy a ir casi como en un orden cronológico. La charla le puse de lo íntimo a lo político, porque pues ya viendo mi cuerpo de trabajo como en retrospectiva, me he dado cuenta de que las preguntas por las que he comenzado siempre han partido de algo muy personal, pero pues al final he terminado abordando siempre temáticas como más globales, que por ende terminan teniendo un comentario político, ¿no? Y pues este fue el primer trabajo que hice, fue Mirada Interna, que comenzó en el 2012 y duró hasta el 2013. Fue una serie de talleres de fotografía realizadas con pinhole, cámara estenopeica, y fue dentro de lo que le dicen como la cárcel de menores o el centro de rehabilitación de Maranguita, que es el centro que tienen ¿cómo se llama? En San Miguel. Sí. Y pues la idea en realidad, comenzaré con esto porque esto fue cuando yo estaba estudiando comunicaciones también y creo que fue un acercamiento bonito a la fotografía y lo que me hizo a mí darme cuenta de que era esto a lo que me quería dedicar. Yo partía por preguntas muy personales respecto a mi propia experiencia de qué era la libertad, porque yo misma no me sentía como del todo libre dentro de lo que yo estaba haciendo y me sentía como siempre muy regía bajo ciertas estructuras con las que yo no me sentía muy cómoda. Entonces partí de mi propia pregunta y luego comencé a pensar cómo pensarían la libertad quienes están realmente privados de ella. Entonces fue así que pues decidí aproximarme a quienes tenían un espacio de encierro como una cárcel y tuve la oportunidad de tener un acercamiento con Maranguita y la fotografía en realidad ni siquiera estaba en mi cabeza en ese momento, pero pues pensé cuál era la manera de cuestionar a estas personas en conjunto sobre qué era la libertad de una manera que no fuera tan invasiva y pensé, ¿por qué no hacerlo a través de la fotografía? Entonces fue así como empecé a trabajar con la foto participativa y lo que hice fue llevar estas cámaras, ya que en Maranguita no te dejan entrar con aparatos tecnológicos por temas de seguridad, pues le dije que era posible crear una cámara con cajas, ¿no?, de zapatos y revelarlo ahí mismo. Entonces fue así como pues junté cajas de zapatos, conseguí químicos por donaciones y armamos un cuarto oscuro ahí mismo dentro del mismo centro de rehabilitación. Y pues la idea fue, yo hice talleres por 2 años ahí, en la que iba como que una vez a la semana y hablaba con este grupo de jóvenes sobre cuáles eran sus expectativas, sueños, su relación con la fe, cuál era su idea de hogar, cuál era su idea de libertad. Y fue como mi primer aproximamiento a trabajar los conceptos, ¿no?, de algo que en conjunto terminaban como creando toda una narrativa. Entonces estas imágenes que les estoy mostrando están intervenidas por los mismos jóvenes que las hicieron. O sea, imágenes no son de mi autoría, sino fueron simplemente como algo que realizaron con mi acompañamiento. Y al final la idea era que cada uno de ellos fuera capaz de crear su propia historia y entender también cómo es que estas personas habían llegado ahí porque probablemente habían cometido diferentes crímenes, pero que esos crímenes también eran representativos de algo que estaba pasando en la sociedad y pues que era interesante visibilizarlos no únicamente como delincuentes, sino también como personas que tenían toda una historia detrás.
Entonces, pues fue muy bonito poder tener este acercamiento, fue también una cosa muy compleja. Yo lo hice como un proyecto casi de tesis para graduarme. Para mí se volvió un tema tan complejo que pues nunca hice la tesis. Entonces, porque creo que son preguntas que hasta el día de hoy me continúo haciendo y se me hizo como muy complejo volverlo todo a un formato, ¿no? Y pues aquí a la derecha se ve un poco de cómo era el cuarto oscuro donde trabajábamos, era como implementado en la oficina del psicólogo de Maranguita, ¿no? Les muestro esto porque creo que también es bonito compartir como mis motivaciones como estudiante y al final es súper interesante pensar que dentro de las limitaciones también pueden haber muchas posibilidades. Entonces, a partir de todo lo que yo no tenía o lo que tenía al alcance, jugué con lo que pude y pues salió este proyecto que fue expuesto en la sala 770 del Centro Cultural Ricardo Palma en el 2013, en Larco, en Miraflores. La respuesta de la gente fue bastante interesante y pues desde ahí fue que comencé a dedicarme a la fotografía. Uy, perdón. Y este es un siguiente proyecto que tal vez mi primer proyecto ya de corte autoral, que desarrollé después de la experiencia previa que tuve que les mostré, comencé a dedicarme a la foto participativa, como lo que vieron ayer con Andrés Longhi, ¿no? Que es esto de facilitar la herramienta para que otros cuenten su historia. Eso ha sido desde el 2013 hasta el 2017, en el que decidí comenzar a desarrollar yo también mi propia práctica y ya no solo como facilitadora, ¿no? Entonces desarrollé este proyecto que se llama Solo los recuerdos no se ahogan, que pues relata la historia de un pueblo en Colombia, en Antioquia, que fue hundido a partir de la construcción de una represa para un proyecto hidroeléctrico. Entonces, yo la verdad en ese momento ni siquiera pensaba que tenía interés en involucrarme con proyectos de desarrollo o hablar de algo tan complejo como eso, pero simplemente comencé como a pensar desde la ficción en cómo podría yo visualizar este pueblo que ya no podía ver y del cual solo escuchaba historias. Entonces, yo solo veía el embalse, ¿no? Como la represa, veía esta laguna y me imaginaba lo que podía verse debajo de ella. Entonces, en mi cabeza, como comenzaba a imaginarme diferentes escenarios de cómo podría ser este pueblo hundido, y pues la manera que encontré fue comenzar a trabajarlo a partir de archivos fotográficos. Entonces esto me llevó a investigar pues todo lo que había sido la vida del pueblo pasado, el pueblo que había quedado hundido bajo la laguna. Y, y pues a partir de esto comencé a entender desde el juego de que había pues, una reflexión muy importante para mí que era sobre qué era lo que estaba pasando con la memoria de ese pueblo, porque las personas con las que yo hablaba ahora en el nuevo pueblo tenían siempre versiones distintas y me daba cuenta que había un tema de la fragilidad de la memoria, ¿no? Entonces la memoria de este pueblo ya estaba desapareciendo junto con las generaciones que van también desapareciendo y las nuevas generaciones que viven ahora en este pueblo pues ya tienen versiones distintas de lo que fue antes. Para mí fue comenzar a jugar a partir de un gesto muy simple como hundir las imágenes. Entonces yo tuve la oportunidad de acceder al archivo fotográfico del pueblo, del Museo Histórico del Pueblo del Peñol, que es en donde surge esta historia, y hice copias digitales porque obviamente no vas a intervenir el archivo original, eso sería como una gran falta de respeto. Entonces hice copias digitales y luego comencé yo a imprimir estas imágenes y jugando simplemente a intervenirlas bajo el agua, como un gesto muy simple, que daban como resultado este tipo de imagen, ¿no? Y pues les comparto esto porque yo trabajé todo este proyecto, es enteramente a partir de hecho de archivos fotográficos. O sea, ninguna de las imágenes son, las originales no son mías, sino que lo que yo hice fue como tomarle fotos, luego intervenirlas y por ende ya terminaba yo como apropiándome de cierta manera de las imágenes, ¿no? Que también es una técnica que se puede utilizar. Pero les comparto esto porque parte de mi reconstrucción de la historia fue revisar la prensa de la época. Y pues para mí este texto particularmente es algo que yo pienso que ha quedado muy marcado en mi carrera como fotógrafa, que es bueno, ahí lo pueden leer, pero habla de cómo es que los pueblos también tienen, no es que entienden el tema de los lenguajes científicos o técnicos que se utilizan en este tipo de proyectos. Hay siempre una ruptura
dentro del lenguaje cotidiano que utilizamos y los lenguajes en los que se nos plantean los proyectos de desarrollo, que normalmente son ilegibles para pues, el común de las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dicen, ¿no? La gente del Peñol no entendía muy bien aquello del progreso, de los kilovatios, de la seguridad de energía para el futuro, pero sí entendió cuando se anunció que el pueblo desaparecería bajo las aguas y lógicamente todos sus habitantes debían emigrar. Les comparto esto porque parte de la idea de lo íntimo a lo político era que, de nuevo, yo comencé de preguntas muy personales y pensar en la memoria y jugar con la imagen, pero terminé entendiendo de que al final había un tema mucho más complejo detrás y que era también como desde mi percepción, porque creo que al final en los proyectos también siempre tiene que haber mucho de nosotros como para que sea un discurso que se vuelve único, ¿no? Yo sentía de que yo también me cuesta a veces como cuando tengo que leer los informes, ¿no? Sobre los temas, ya sea de desarrollo para comprender o cuando leo también sobre política, a veces terminan siendo como que lenguajes que me resultan inentendibles o me resultan muy ajenos, se siente como si al punto que se deshumanizaran de cierta manera y tengo la necesidad personal de intentar volverlos a mi propio lenguaje o a un lenguaje que yo pienso pueda ser entendible por todos. Entonces, en este caso, estamos hablando de kilovatios, estamos hablando de desarrollo, de proyectos de hidroeléctricos que al final abastecen a mucha población, pero también toca entender la otra parte de qué es la vida íntima de las personas que vivieron este desalojo, ¿no? Entonces fue como comencé a trabajar con el archivo también de las imágenes de esa época. Entonces esto, por ejemplo, es una imagen que tomaron para la prensa de ese entonces, en el que se ve a los pobladores del Peñol llevándose todo lo que podían de su pueblo cuando estaba siendo desaparecido antes de hundirse. Y pues en esa época no tenían los carros o no tenían acceso a ellos, entonces tenían que llevarse todo cargando, ¿no? Entonces, pues yo decidí concentrarme en este proceso de desplazamiento forzoso que sufren miles de pueblos alrededor del mundo ante este tipo de llegada de proyectos y intentar entender como el impacto que puede tener en este tipo de personas. Entonces busqué como, pues justo contrastar el lenguaje de lo que se presenta en los informes, ¿no? Que son las personas que, perdón, es como el lenguaje que justo las personas del pueblo no llegaron a entender, no entendieron lo que pasaba y pues simplemente luego tuvieron que migrar y dejar el lugar, ¿no? Entonces, pues he jugado con este tipo de imágenes. Este es, por ejemplo, una doble exposición del territorio, de lo que fue la tierra que luego se volvió en el embalse, ¿no? Que dice Embalse del Peñol, y el retrato de uno de los expobladores del pueblo, que por cierto, una cosa que para mí fue muy hermosa de esto era pensar que el archivo que ahora existe es el archivo que los niños de la época, cuando se empezó a hundir el pueblo, la Procuraduría, me parece que le llaman en Colombia, que sería como la RENIEC aquí, decidieron que todas esas fotos no servían, las fotos de las cédulas, ¿no? De los DNIs, y decidieron botarlas al río Naré, que es el río que luego llenó el embalse. Entonces los niños que deshabitaban, como que estaban dejando el pueblo en esa época, casi como jugando, fueron recogiendo todas esas fotos del río y ahora es uno de esos niños, es el director del nuevo museo del viejo pueblo y de hecho ese es el único archivo fotográfico que queda y por ende es lo único que queda de memoria de ese pueblo, ¿no? Entonces pensar de que también un acto de un niño súper simple es también ahora como el único archivo histórico que queda de ese pueblo es también casi como, para mí era algo como muy mágico, ¿no? Y pensar que de alguna manera pudiéramos reivindicar eso que había pasado a partir de jugar nuevamente con los archivos, ¿no? Como hicieron los niños en un inicio. Y pues esto, yo he creado composiciones simplemente con los archivos fotográficos que habían a disposición y lograba este tipo de efectos visuales a partir de simplemente exponerlos al agua, ¿no? Entonces luego yo digitalizaba el proceso que se iba dando en el hundimiento, buscando crear un poco estas imágenes distorsionadas en alusión a como, pues, como la posibilidad de pensar en esta memoria que se está distorsionando y cómo la memoria de este lugar va desapareciendo. Entonces, pues fue como buscarle una estética a esa posibilidad de la memoria como, sí, desapareciendo. Bueno, acá había un video, pero creo que no lo vamos a poner, que era del proceso en el que intervine esta foto. De hecho, esta foto para mí fue muy simbólico y creo que también en la experimentación con la fotografía aparecen muchos elementos impredecibles que
hacen que haya también una magia muy bonita, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta foto es un archivo del momento en el que ya las personas estaban como desalojando el pueblo. Como ven, está todo totalmente destrozado y lo único que quedó en pie fue la iglesia. Pero la persona encargada del Diego Restrepo, creo que se llamaba, la persona encargada, el gerente de EPM, que era la empresa pública de Medellín, que es la que hizo todo lo del proyecto hidroeléctrico, decidió que no quería dejar en pie la iglesia, que era la única solicitud que había hecho la población, y la dinamitó 3 veces, hasta que por fin la pudo como que borrar. Pero eso fue como también un tema muy transgresor para la población, porque era como, al final ellos lo único que habían pedido, casi como un acto simbólico, es como, ok, me botas de mi pueblo, pero se queda en pie la iglesia. Y pues esta persona vino y la dinamitó. Creo que también es como que un comentario bastante potente de lo invasivo que a veces pueden llegar a ser los proyectos respecto a la vida íntima de las personas, ¿no? Entonces lo que yo hice fue exponer esta foto a la lluvia, porque en ese pueblo llovía mucho, y pues casualmente la lluvia lo que hizo fue romper justo la iglesia. Entonces yo lo que hice fue como tomarle una foto al archivo, que en realidad ha sido un archivo intervenido por la lluvia, ¿no? De manera natural, ni siquiera lo forcé, fueron casualidades, pero para mí como que obtuvo como un valor simbólico muy fuerte, ¿no? Porque era el agua que estaba rompiendo la iglesia de la misma manera como la dinamita lo hizo en su momento. Esto ha sido un trabajo que yo he continuado a partir de lo anterior, y también es sobre un pueblo desplazado a partir de la construcción de un embalse, pero en este caso fue en México, en Jalapa de Marqués, que es en Oaxaca, en el Istmo. Y desde aquí comencé a trabajar otro tipo de estética. Trabajé también con archivo fotográfico, pero no lo incluí en la presentación. Pero comencé a trabajar con la estética de yo imaginar y crear una especie de ficción a partir de los testimonios de las personas del pueblo, y crear pues esta estética de lo que pasa debajo de la laguna. Entonces jugué con filtros de colores y creé pues la posibilidad de imaginarme cómo se vería la vida de lo que quedó de ese pueblo bajo el agua. Y buscaba, simplemente me metía a las casas abandonadas, ¿no? Como a todo lo que estaba pasando, lo que había quedado del lugar. De hecho, todavía se puede ver la iglesia a mitad, como que hundida a la mitad, ¿no? Entonces quedan todavía algunos restos de lo que fue. Y los pobladores decían de que pues, a la noche a veces se ven luces desde la laguna, y por eso fue que decidí jugar también de esta manera con las luces, haciendo alusión a esos testimonios, y que ellos creen que son los antiguos que están intentando decir algo desde el fondo de la laguna. Entonces he jugado con este tipo de estética que ya es un poco como más, no sé, jugué con otra estética diferente a lo otro, pero al final es una continuación de la misma investigación sobre los pueblos desplazados a partir de represas. Y bueno, y Tricia Negra es además lo que se le llama la enfermedad del alma. Entonces dicen que cuando alguien tiene una tristeza tan profunda, puedes llegar a morirte porque te enfermas de eso, ¿no? Entonces por eso le pusimos como Tricia Negra. Esto lo trabajé en colaboración con otro fotógrafo, Paul Gambin. Y pues nada, simplemente fuimos recolectando testimonios y pues intentando crear una narrativa propia para este proyecto, ¿no? Se dice que le pusimos Tricia Negra además porque se dice que las personas que se fueron del pueblo como que se deprimieron tanto a partir del desplazamiento forzoso que pues terminaron muriéndose muchos de ellos por eso, ¿no? Entonces es un poco intentar visibilizar el tipo pues, de experiencia que pasan miles de pueblos en diferentes partes del mundo ante la llegada de proyectos de desarrollo, y pues se vuelve súper complejo porque al final también toca reconocer que nosotros nos beneficiamos de la luz que viene de esos proyectos hidroeléctricos, pero creo que también toca comprender todo lo que está detrás del privilegio que tenemos, de los recursos que tenemos a la mano, ¿no? Entonces entender que para eso detrás también han habido muchas historias de personas como nosotros que pues están siendo desplazados de sus espacios, ¿no? Y eso es lo que yo intento, por eso digo lo íntimo, porque es también intentar presentar las historias más personales y buscar como que al punto de que qué tanto se puede deprimir una persona ante esto, para que luego nosotros podamos tener luz, ¿no? Creo que toca entender como que todo el panorama completo. Les pido perdón porque está en inglés, porque me olvidé de traducirlo, pero es un proyecto que trabajé en el 2020. Se llama A Pandemic Love Story, que sería como una historia de amor pandémico, y es un documental web que relata la historia de 10 parejas binacionales
que fueron separadas a partir del cierre de fronteras del COVID. Entonces, no sé, pues alguien vivía en Estados Unidos, la otra persona vivía en Suiza, digamos, y luego como que cierran las fronteras y esa pareja ya no se puede volver a ver por no sabes cuánto tiempo. Entonces empiezan a llevar toda su relación a lo virtual y nosotros lo que hicimos fue como recolectar estas 10 historias y plasmarlas en este documental, que pueden entrar a verlo en ese link, a pandemiclovestory.com. Y lo trabajamos todo desde una estética intentando replicar lo virtual y que era lo que se habían volcado a las relaciones personales, ¿no? Entonces trabajamos todo desde la misma pantalla. De hecho, nunca conocimos a ninguna de las personas que formó parte de este proyecto en persona, sino que toda la comunicación fue a través de pantalla y nosotros decidimos tomar fotos de la misma pantalla. O sea, con la misma cámara le hacíamos fotos a la pantalla de la computadora para lograr como esta estética súper pixeleada, para hablar un poco de cómo era que las familias o las parejas ahora tenían que verse de esa manera, ¿no? Como intentamos exagerar ese pixeleado, esa mala calidad, como parte del concepto también de hablar de que pues las relaciones se habían vuelto así, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de ella, Felicia, tuvo a su hijita, ella estaba en Suecia y su pareja estaba en Estados Unidos y pues tuvo su hija estando a distancia. De hecho, llegamos a un espacio súper íntimo con las parejas en la que, por ejemplo, ellos nos compartieron un video que lo pueden ver en el documental, en el que puedes ver el momento en el que está naciendo la bebé. Entonces se ve como, porque Jay, el novio, por ejemplo, estaba en una videollamada mientras ella estaba teniendo a su hijo. Entonces son como espacios súper íntimos a la que la gente ha querido compartir para poder evidenciar todo el mal rato que han tenido que pasar pues, por las políticas migratorias que se dieron, ¿no? Entonces, nada de esas políticas migratorias pues, consideraba ninguna de las emociones de las personas. De hecho, comencé este proyecto porque mi pareja y yo somos una pareja binacional y cuando intentamos que él pueda venir a Perú a estar conmigo, pues no nos dejaban y te daban formularios en donde tú tenías que llenar tu historia, pero claro, no había ningún espacio para ninguna historia de amor y explicarle como que, yo quiero estar con esta persona, sino que tenías que llenar como nacionalidad y como todas respuestas súper cerradas. Entonces te das cuenta ahí de que pues, los procesos migratorios no incluyen nada de lo que son realmente las relaciones personales y que hay una ruptura nuevamente ahí en el lenguaje como más burocrático y el lenguaje más personal, ¿no? Entonces, ojalá que puedan entrar al documental, está ahí, es todo creado como si fuera una computadora, entonces lo tienen que pensar también bajo esa lógica en la que vas investigando en las carpetas y te vas metiendo hacia un lado cada vez más íntimo. O sea, hemos llevado cosas súper íntimas como eso del nacimiento, o una pareja que no se tuvo que hacer un libro gigante para probar su relación, que su relación era verdad, y tenían que probarle a la gente de migraciones de que se conocían con, no sé, pusieron screenshots de cuando hicieron match por primera vez en Tinder, o cuando la gente tenía que, no sé, como uno de ellos se iba de la casa del otro en la noche en Uber, o cuando pedían cosas por delivery, y como tenían todos esos screenshots. Y esta pareja, por ejemplo, ella era de Nueva Zelanda y de Chile, hizo un libro gigante que evidenciaba todo lo que había sido su relación, simplemente para que les puedan dar la visa y poder estar juntos de nuevo. Entonces, creo que se dieron cosas increíbles durante la pandemia. Una de esas fue como, o sea, pensar el amor también se volvió político, ¿no? O sea, ya no era únicamente como, tengo mi novio y nada más, sino como que también tenías que evidenciarlo dentro de un sistema político para que ellos te creyeran y pues vieran si te podían dar el chance de volverse a ver, ¿no? Y por último, pienso, esto es el proyecto que yo estoy desarrollando actualmente y lo comencé el año pasado, 2022, en una residencia en Suiza que se llama SMART, que enfocada en la vulnerabilidad de las zonas de montaña ante el cambio climático. Y pues yo lo que he hecho era trabajar un poco el cambio climático y la relación con la salud mental. Entonces lo que hice fue pensar, me he enfocado mucho en el estrés e intentar entender cómo es que el cambio climático está generando un estrés en las personas y cómo es que estamos comenzando a actuar ante ese estrés. Entonces yo, por ejemplo, como les decía, vivo en Cusco, entonces allá lo vivimos como, no sé, hay sequías, ¿no? Porque no llegó la lluvia, hay muchos incendios forestales, como que están pasando muchas cosas y pues todo eso está generando un cierto malestar colectivo
Y yo lo que intenté en este proyecto fue representarlo como una enfermedad colectiva. Entonces pensé cómo es que funciona cuando tienes fiebre, ¿no? O cuando tenías el COVID y los síntomas que empiezas a tener en el cuerpo. Y comencé a compararlo con los síntomas que tienen las plantas cuando también están expuestas a estrés por falta de agua, por plagas, por diferentes cosas. Entonces trabajé con un microscopio, tomé las fotos de manera microscópica y lo comencé a comparar con, pues, con testimonios, ¿no? Con lo que, digamos, agricultores, ingenieros forestales, doctores también me decían allá en Suiza, y como comencé a crear esta narrativa, ¿no? Y crear, buscar dentro del paisaje interno humano, pues por ejemplo esto es de una herida mía y es sangre y pues es como yo encontré una montaña ahí, ¿no? Entonces era como pensar de cómo puedo encontrar paisajes dentro mío, y también de la misma manera pues buscaba cómo podía encontrar en las plantas paisajes que tal vez uno pensaría que podría ser del cuerpo humano. Entonces como para la idea de mimetizarnos, ¿no? Y pensar que ambos somos cuerpos, tanto paisaje como cuerpo humano, y que al final somos dos cuerpos vulnerables ante lo que está pasando. Y pues eso, en realidad como dinámica, o sea, como propuesta estética es bastante simple, ¿no? Simplemente buscar la similitud entre el cuerpo humano y el cuerpo vegetal en el paisaje. Y, y tuve la oportunidad de exponerlo en el bosque, en los Alpes suizos, y pues busqué justo crear a partir de telas, ¿no? Como sublimadas, busqué que se pudiera ver la foto, pero también pudieras ver a través de ella el paisaje, justo como buscando replicar esa idea, ¿no? De que al final es como que ambos espacios pues terminan siendo un mismo cuerpo vulnerable. Esto se expuso ahí, de hecho el jueves va a haber una exposición, si quieren venir, vienen. Sobre este proyecto, que es como la residencia se hacía en Suiza y luego se hace también en Perú. Y, eh, y pues ahora les comparto, esto es un borrador en realidad, no es un proyecto finalizado, pero a partir de esa exploración que hice en Suiza, lo que hice fue comenzar a investigar mucho a partir de los informes de cambio climático. Entonces, cuando más lees sobre cambio climático, tienen hasta un apartado pensado en salud mental o en salud en general. Y me daba cuenta cuando lo leía de que casi todo lo que se hablaba era en las zonas más vulnerables, y de hecho Sudamérica es una de las zonas consideradas más vulnerables. Y cuando yo volví a casa después de esta residencia, pues comenzaron a pasar todo lo de las protestas y todo, ¿no? Entonces me tocó vivir en carne propia todo lo que había estado leyendo en los informes. Entonces comencé a pensar que yo quisiera mucho poder continuar hablando de este tema de la relación entre salud mental y cambio climático desde donde vivo. Entonces, les comparto, estos son simplemente algunos apuntes visuales de una exploración que todavía no sé a qué forma va a llegar, ¿no? Pero, por ejemplo, yo trabajo para prensa, entonces estuve haciendo el registro de todas las marchas, y lo que luego hice ya para mi práctica personal fue como que empezar a cropear las caras de las personas que encontraba en las protestas y las he juntado, ¿no? Entonces, en comparación a los retratos que les mostraba antes de Suiza, en los que son todos como que muy calma, pues porque ahí el lugar también era mucho más calma, aquí como que encontraba mucha molestia, ¿no? Como que mucho enfado, y pues he juntado todas esas emociones porque para mí se vuelve como casi un cuerpo de descontento, ¿no? Que creo que también es importante hablar de que tal vez acá están pasando muchas cosas y pues estamos viviendo todo lo que en los informes se presenta de manera teórica en carne propia. Esto es un incendio forestal que hubo ahí en Urubamba, en Tantamarca, y pues de hecho esto también, eso es un extracto de todas las hectáreas que fueron quemadas en un incendio forestal hace un año exactamente en el Santuario de la Verónica, que es un área de conservación privada en Camino Machu Picchu. Y él es Miguel Bellota, que es la persona que lleva esa área de conservación privada, que pues estuvo también como viviendo una etapa de mucho estrés, luchando ese incendio forestal. Yo hice una doble exposición con la montaña, que para él es súper importante y que justo tienen como el mismo perfil. Y pues eso, para mí esto es el tipo de exploraciones, las preguntas y los procesos, ¿no? No les he mostrado todos los proyectos como ordenados narrativamente, pero simplemente los tipos de apuntes visuales que yo hago y las reflexiones que están detrás de eso. Y pues eso ha sido todo. Muchas gracias.
¿Cuánto, más o menos, tú dirías cuánto tiempo te toma hacer Hola, un hola. proyecto? Por ejemplo, estos proyectos que nos has enseñado, estos proyectos que hemos visto, por ejemplo, hubo uno que dijiste que lo trabajaste 2012, 2013, me parece, ¿no? Pero más o menos, digamos, ¿tú qué piensas acerca de, de los tiempos para trabajar un proyecto, ¿no? ¿Debes tomarte un largo tiempo o de repente es algo más relativo al proyecto, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, creo que sí, para mí personalmente es importante tomarse un buen tiempo para hacer los proyectos, porque como lo que hablábamos antes, ¿no? Al final tú puedes comenzar por preguntas y apuntes visuales, pero para que realmente tenga carnecita, luego tiene que tener un área, como que una parte de investigación y que eso implica como meterte totalmente, ¿no? Y no sé si les ha pasado, pero cuando hay un tema que te interesa, pues ya lo empiezas a encontrar en todas partes, entonces es como que simplemente está y empiezas a leer más y lo empiezas a vincular con más cosas y de la nada algo que era súper como íntimo o personal se termina volviendo como súper global y te posiciona dentro de una agenda mucho más como compleja. Y creo que eso es súper interesante porque también es lo que permite que puedas pensar en más alcance del proyecto, ¿no? Yo creo que no he parado con los proyectos hasta que he sentido que ha tenido, aunque sea un gesto de respuesta desde algún lugar, ¿no? Por ejemplo, lo que les dije de mi primer proyecto de autoral, que era lo de Colombia, yo lo continué 2 años. Llegué en Colombia y como que hice estos primeros apuntes, pero luego sentí la necesidad de continuar, volví a Colombia y tuve la oportunidad de exponerlo ahí porque también sentía la necesidad de poderlo devolver un poco a la comunidad que me había como permitido estar. Entonces eso también implicó mucho compromiso, ¿no? Pero creo que es como que te tienes que afanar mucho. Entonces, y a la vez también reconocer de que pues hay quienes tienen el privilegio de poderse dedicar únicamente a eso y chévere, pero también a veces puedes llevar un proyecto a la par de todo lo otro que estás haciendo. Yo, por ejemplo, estos apuntes finales que les mostré, lo estoy llevando a la par de todo mi trabajo y todo lo que hago, además yo para sobrevivir, pero es algo que ya no puedo evitar mirar, entonces todo lo que yo veo, ¿no? Como lo que hablamos antes del niño, ¿no? Es como todo esto está enfocado también a una investigación que yo quiero como continuar, pero para eso necesito tomar bastante tiempo, porque estos son unos primeros apuntes visuales, pero sé que tengo que hacer todavía muchas pruebas antes de llegar a lo que realmente quiero, ¿no? Entonces sí creo que se necesita como Mucho tiempo. dedicarle, ¿no? Un tiempo. Buen tiempo. Sí, un buen tiempo. Ok. ¿Alguna otra pregunta? A ver, tú y luego tú. Hola, ¿qué tal? Justo repasando toda la exposición que tienes, bueno, he apuntado un par de cosas sobre tu trabajo, ¿no? Que se concentra más allá en un tema propio tuyo de la imaginación, la humanización que tienes en tus proyectos y el tema participativo con las comunidades. En todo eso, si bien se requiere tiempo y todo lo demás, una parte muy importante creo que es la financiación de ese tiempo. Y creo que para la gente que se quiere dedicar a esto es un tema muy importante. Y no decir principal, ¿no? Porque claramente toma mucho tiempo. Entonces, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? ¿Qué tipo de ayuda pedir? Y nada, creo que ahí radica la pregunta, ¿no? Sí, importantísimo. De hecho, les quería mostrar el primer proyecto que les dije porque yo también era estudiante cuando lo hice y la verdad de la vida es que yo lo autofinancié todo, pero lo que hice en ese entonces fue pedir donaciones. Entonces, digamos, yo invertí todo mi tiempo de investigar, hacer los contactos, pagar mis pasajes para ir a Maranguita, hablar con las personas, pero porque era algo que realmente quería hacer. Y luego lo que hice fue cuando ya descifré la forma que yo iba a hacer para poder entrar al proyecto, al tema, digamos, necesitaba cajas de zapatos, pedí donaciones de cajas de zapatos. Todo el mundo tiene cajas de zapatos en casa. Luego necesitaba químicos, necesitaba plata, entonces pedí si es que había gente, fotógrafos, colegas, que tuvieran químicos que ya no iban a utilizar o papeles que ya no iban a utilizar porque son muy caros y pues conseguí alumnos del Centro de la Imagen o de otras universidades que ya habían hecho sus cursos y tenían ahora como químicos y papeles que les sobraban, entonces me los donaron y con eso pude como hacer el primer año. Entonces, digamos, hablo de este caso particular porque fue como algo similar a lo que probablemente muchos de ustedes están viviendo como estudiantes, que sabemos que tenemos recursos súper limitados, pero aún así siento que sí es súper importante que si quieres que llegue a más, tú tienes que meterle primero.
o sea, y con lo que puedas, ¿no? Siento que también toca trabajar desde la limitación. Yo, por ejemplo, planteé la cámara estenopeica, la pinhole, porque sabía que no podía meter fotos, entonces, cámaras. Entonces la limitación también te lleva a nuevas posibilidades, ¿no? Creo que Te también hace toca creativo. partir. Sí, te hace creativo. Y también no hay que romantizar la autogestión en ese nivel, ¿no? Porque pues también necesitamos vivir de lo que hacemos, pero sí creo que es importante comenzar, ¿no? Primero tener una investigación como, o sea, como con carne, para que puedas presentar también a gente que te pueda financiar, ¿no? Ahora, por ejemplo, se ha puesto, pucha, hay un boom de las aplicaciones, ¿no? Entonces puedes aplicar a becas, puedes aplicar a fondos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo les digo la verdad, yo me paso aplicando a fondos y muchos de ellos me rechazan, pero y aún, porque es súper competitivo y cada vez está más competitivo, pero para aplicar a cualquiera de estos fondos, tú tienes que tener ya avanzado un poco de tu proyecto, porque nadie te financia una idea en un Word. O sea, tú tienes que ya tener las imágenes, tú tienes que ya haber ido, ya tienes que haber hablado con la comunidad con la que vas a trabajar, con la persona con la que vas a trabajar. Tienes que tener como apuntes visuales como lo que les estaba mostrando, ¿no? O sea, como ya decirle a la persona, ah, esto es un poco el tipo de estética que yo voy a seguir. Pero para eso tú tienes que hacer el trabajo primero. O sea, creo que, y eso lo hablo con fotógrafos en diferentes niveles de su carrera, siempre tienes que tú comenzar con lo que tú tienes a la mano, ¿no? O sea, como, con lo que sea que tengas a la mano, toca comenzar primero y para luego con eso, ya cuando teniendo un cuerpecito armado, ya puedes buscar un financiamiento. Entonces es una cosa en la que siempre en la carrera va a estar eso, pero no es nada malo, sino por el contrario, es como que también te empuja a que con lo que puedes lo hagas, ¿no? Perfecto. Por acá hay otra pregunta. Hola, ¿qué tal? Noto en todos los proyectos una similitud de, no sé si es, si es así, pero noto como un interés de el daño que causamos nosotros como humanos en el ambiente, tanto natural como político o social, ¿no? Por ejemplo, en el último proyecto que nos mostraste, hablabas de los daños de un incendio, me parece que hubo, que justo la forma, o nosotros con las empresas hidroeléctricas, como un pueblo se perdía, toda su historia. Y siempre venía de nosotros como humanos, por el privilegio que tenemos, cómo causamos este daño. Mi pregunta va, ¿de dónde nace este interés por justo atacar a este tema, ¿no? Hablar, concentrarnos. Claro, sí. No sé. De hecho, creo que, no sé si a ustedes les pasa, ¿no? Como nosotros podemos ver muchas películas, podemos leer un montón de libros, podemos como consumir un montón de cosas y siempre van a haber algunas cosas que te golpean más. Yo creo que no me había dado cuenta que había esta recurrente, de hecho, como les comentaba al inicio, ¿no? Cuando yo he visto mi trabajo en retrospectiva, que ya han sido 10 años de estar produciendo fotográficamente, he entendido que había esa línea, ¿no? Y siento que en todas, desde el inicio cuando trabajé en Maranguita, hubo un rollo de yo ponerme en los zapatos de quien estaba intentando retratar. Entonces yo comencé con una pregunta súper como simple de qué es la libertad, que era una pregunta muy personal, pero cuando comencé a adentrarme en las historias junto con estos chicos, también entendí que había como muchas cosas detrás, ¿no? De cómo construíamos esa libertad, cómo habitábamos el espacio que habitábamos. O sea, esta gente al final eran de diferentes partes de Perú y las historias eran súper distintas entre cada quien y con la mía además, pero siempre como que me llevó a preguntarme mucho como, ¿y yo quién soy en esto? O sea, estos jóvenes luego se estaban rehabilitando para reinsertarse en la sociedad y, y luego yo pensaba, ya, pero cuando se reinsertan, como yo también formo parte de esa sociedad, cuando se reinsertan también cómo los trato yo, o sea, como se empezó a volver siempre una cosa de cuestionarme mucho a mí misma, porque siento que sí es una cosa que pasa mucho en la fotografía, que a mí me tiene un poco harta, que es como que nos creemos salvadores del mundo, ¿sabes? O sea, como, voy a denunciar a la minera y todo, y es como, oye, pero tú no tienes un iPhone, ¿no? Como no estás utilizando lo mismo. Entonces siento que también al final hay la denuncia, pero también es necesario como siempre poder como que mirarse en el espejo de esa denuncia y encontrarse como parte del problema. Entonces, creo que parte de que cada vez que yo como tengo la tendencia a decir, como que, tú estás haciendo mal, es también como, oye, pero yo también formo parte de ese problema. Entonces, termino teniendo siempre la cuestionante de, fácil, yo también como humana, o sea, no soy blanco y negro, nada es blanco y negro. Entonces, termina siempre tú formando parte de
del mismo problema y siento que si se quiere buscar soluciones y queremos ser estos héroes, pues toca también posicionarte como parte de eso y entender cómo tú puedes como aminorar un poquito el impacto que estamos teniendo, ¿no? Entonces, me interesa mostrar todo lo que está detrás de una cosa como un pueblo desplazado por una hidroeléctrica para que nosotros también pensemos en el uso que le damos a la luz y pensar como que hay personas que están sufriendo un montón para que nosotros tengamos lo que tenemos. Entonces, hay como un, ¿cómo se dice? Mea culpa, creo, en todo esto, pero que creo que es súper necesario, porque si no, qué aburrido vivir en un mundo de buenos y malos, o sea, ya muy Disney, ¿no? Y también como todos los fondos, de hecho, de los que le hablo, también están creando, perpetuando mucho esa imagen, como bien y mal, y en verdad nada es bien y mal. O sea, creo que también los discursos tienen que ser mucho más profundos en ese nivel, pero para eso es que también tienes que involucrarte realmente con el tema, porque si es solo para cumplir con el checklist de los temas que están ahorita como en boca de todos, no va a llegar a nada, ¿no? Entonces es mejor como que realmente haya un cuestionamiento ahí, o al menos personalmente yo busco hacerlo, ¿no? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Al momento de crear una fotografía, ¿ya lo tienes ya pensado con iluminación, ángulos, etcétera? ¿O lo planteas en un borrador o algo por el estilo? Sí, yo creo que voy haciendo apuntes mentales de cómo quisiera que fueran las cosas, pero por ejemplo nunca me da como para pensar de manera tan estructurada como, quiero este tipo de luz y cosas, sino que también como comienzo a hacer apuntes, como los que les mostraba antes, y luego me voy dando cuenta como por dónde me va guiando, ¿no? Como, tal vez esta luz contrastada me funciona bien, entonces voy a enfocarme siempre en este tipo de cosas, entonces ya también sabes que por ejemplo, no les mostré, pero estoy trabajando en un proyecto de Chinchero sobre la llegada del aeropuerto, porque también es el impacto que está teniendo en este pueblo tradicional. Y, y de hecho no lo mostré porque lo tengo muy en borrador todavía, justo porque aún no defino la estética. Entonces yo he notado, yo voy siempre a documentar lo que está pasando ahí, pero aún no logro definir cuál es la línea visual que quiero seguir, si es que va a ser todo en color, si va a ser blanco y negro, si va a ser contrastado, ¿no? Entonces como conforme voy reuniendo más, voy acumulando, me voy dando cuenta cuáles son las cosas que se van repitiendo y creo que en base a eso voy definiendo como, por aquí va a ir mi estética y la estética de ese proyecto. Que igual yo no tengo una estética única para todo, como ven, todos mis proyectos son bien diferentes de cierta manera, entonces eso también no sé si es tan bueno, pero pues yo dejo que cada proyecto me guíe a su propia visualidad, ¿no? Y pregunto, complemento un poco la pregunta eh, del estudiante. ¿Te inspiras? ¿Te has sentido inspirada en algún fotógrafo, en alguna tendencia en particular? ¿O lo que hemos visto es básicamente un poco lo que fluye y que sientes debe ser? No, yo creo que de todas maneras tenemos referentes, pero siempre, ¿sabes cómo? Siempre te hacen esa pregunta, ¿no? Ay, ¿cuál es tu referente? Y digo, pucha, no tengo uno. De hecho, Pero creo puedes que tener varios, por sí, y supuesto. como los referentes van cambiando cada día también, y según el tema, voy encontrando diferentes referentes, ¿no? Pero, por ejemplo, para mí, creo que hay dos fotógrafas que yo tengo muy presentes siempre. De hecho, una es peruana, Yihan Tubé, no sé si la conocerán, y otra es mexicana, que es Graciela Iturbide. Y las dos como tienen esta capacidad de crear universos increíbles a partir del cotidiano, ¿no? Entonces creo que es también como que mirar con delicadeza el mundo para poder encontrar también como que qué recursos visuales hay ahí, ¿no? Ellas son como grandes referentes. Bueno, sí. Yo en mi curso de fotografía, acá del taller de fotografía, también hablo un poco de Graciela y de Jihan Toubé. Yo sabía sí que a ti te gustaba bastante Iturbide, ¿no? Iturbide siempre habla mucho de cómo ella se acerca a los temas, ¿no? Tú cuando vas a registrar un tema, ¿no? ¿Cómo es tu acercamiento a este tema desde lo práctico? ¿No? Digamos, no tanto desde lo que te vas imaginando, cómo quieres lo estético, sino desde lo meramente práctico, la gente, los espacios, los lugares, ¿cómo te relacionas con esos temas? Yo pienso que personalmente a veces me considero un poco tímida con la cámara, entonces yo lo que hago es que voy y hablo con las personas y pregunto un montón, o sea, como me gusta ser súper curiosa en eso y en cada uno de los proyectos que les he mostrado, pues ha sido eso, ¿no? O sea, he ido, he preguntado y creo que lo que he hecho ha sido como yo comenzar a imaginar
y a partir de ese imaginario he comenzado ya a pensar, ya necesito este tipo de imagen, voy a ir a buscar a esta persona, voy a ir a buscar a esta comunidad, pero como busco que sea siempre un aproximamiento súper lento, no me gusta acelerar las cosas. O sea, es muy diferente, por ejemplo, cuando tengo que trabajar en prensa, que ahí sí es como, oye, ya, necesito esto y ¿dónde lo encuentro? Y contáctame con la persona. Cuando voy con un tema de proyecto personal, sí voy así súper lento y primero intento como crear el vínculo con la persona, ¿no? Que también, a ver si se sienten cómodos, porque también si no se sienten cómodos no va. Y a partir de eso, pues ver si sigo visitando esa misma persona, ese mismo espacio y sobre todo, como han visto, yo trabajo mucho con archivo. Entonces, yo hablo con las personas, pero intento también entender como que cuáles son el tipo de visualidades que cada quien consume. Entonces, he trabajado como que, bueno, en Maranguita con la cámara que teníamos dentro del espacio que estábamos, luego con archivo fotográfico de prensa, ¿no? Luego con el microscopio, como que cada forma ha sido interacción con las personas que me den mucha información, entrevistas, todo, y a partir de eso yo pensar y luego es que comienzo a hacer las imágenes. Como ven, no es tanto, que le comentaba a Héctor, como no es tanto foto documental de yo voy, tomo la foto y hago el seguimiento lineal, sino que es más como voy, hablo, me dan la idea y yo transformo la idea a un proyecto fotográfico. Y es experimental. Y es también como experimental, sí, supongo que es experimental porque, y creo que también es interesante decirlo, la fotografía documental en realidad está en un momento clave, ¿no? Está como mutando a nuevas formas. Ahora hay como que nuevos medios también que permiten jugar de muchas maneras y pues permiten de que ya no tengas que hacer siempre esta narrativa, sino que justo hay esta posibilidad de que puedas entrar de diferentes frentes, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay dos más. Oli, sorry. Quería saber, tipo, cómo llegaste a usar el microscopio, porque siento que cuando generalmente tomamos fotografías estamos acostumbrados a usar otro tipo de materiales y la verdad es que es la primera vez que escucho que alguien haya utilizado un microscopio para hacer una fotografía y que lo haya utilizado de esta manera, ¿no? Porque generalmente lo utilizan los científicos porque se entienden, ¿no? Las, las células y todo eso. Entonces, ¿cómo llegaste a eso? Sí, esto de hecho yo lo desarrollé en una residencia que hice el año pasado en Suiza. Me tocó quedarme en un pueblito arriba, arriba, arriba en los Alpes suizos, donde todos hablaban suizo-alemán y era como inentendible, inentendible. O sea, ni los mismos alemanes entienden el dialecto que tienen ahí. Y entonces yo no hablaba con nadie. Y mi manera, como les decía, de aproximarme a las historias es ir y preguntar, preguntar, preguntar. Entonces, para mí era muy difícil entender el espacio en el que estaba y desarrollar un proyecto como tenía que hacer desde esa limitación de la comunicación. Entonces, me pasé un montón de tiempo sola, leyendo sobre el cuerpo. Yo sabía que quería trabajar algo sobre el cuerpo, pero no sabía cómo. Entonces, yo me había imaginado hacerle retratos a la gente, ¿sabes? Voy a armar toda una escenografía. Imposible porque no les podía pedir y me iban a mirar raro. Entonces, como comencé a trabajar tanto desde yo y cómo yo me sentía y me empecé a dar, como tuve mucha ansiedad estando ahí, sintiéndome muy sola y empecé simplemente a observarme mucho a mí. Entonces, lo que hice fue como decidir, voy a trabajarlo desde mí, como al punto de, sentí que yo me estaba mirando tan hacia adentro que sentí como visualmente quiero replicar eso de mirar hacia adentro y les pedí a la gente de la residencia si podían facilitarme un microscopio que tuviera para tomar fotos. Entonces ellos me lo facilitaron y fue así que comencé y ya eso me abrió como que, ah, mira, esto se parece, se parece. Y como dices, ¿no? El microscopio muchas veces es pensado en el laboratorio y como que la gente sabe cómo interpretarlo. Yo no tenía idea, simplemente buscaba como, ah, esto se parece a una montaña. Ah, esta plaga, mira, parece como que parece el espacio, ¿no? Y como que era jugar también. Entonces creo que en mi trabajo sí busco mucho poder darme la licencia de jugar y como todos estos lenguajes más científicos, traducirlo a lo que yo quiero y volverlo como entendible a lo que entendería un niño también, ¿no? Entonces sí, fue así. Vamos con la última pregunta, ¿sí? ¿Alguien levantó la mano por aquí? Bien. ¿Quién levantó la mano? ¿Tú? Ya. Bueno. La última pregunta ya. ¿Cómo fue que decidiste ser una fotógrafa? ¿Qué fue lo que te inspiró para convertirte en una exactamente?
Justo les contaba a ellos de que yo me demoré un montón en llamarme a mí misma fotógrafa porque yo soy comunicadora también. Y bueno, dentro de comunicaciones puedes tomar muchas líneas, ¿no? Pero yo me di cuenta que la foto era la manera que yo encontré Comunicar. de comunicar y de meterte además en cualquier historia. O sea, creo que la cámara es increíble como una excusa para, pucha, ser chismoso a nivel 1000, porque te puedes meter a cualquier historia, a cualquier casa, ¿no? A preguntar, ¿y qué sientes? Y cosas que si vas sin la cámara, la gente, ¿por qué te va a contar? Pero cuando ya hay una cámara de por medio, como la gente también sabe de que, pues no sé, lo vas a convertir a otra cosa y hay una apertura. Entonces creo que también fue desde eso. Yo sentí que fue la herramienta que me permitió como curiosear del mundo y meterme en la historia que a mí me dé la gana y además volverla algo que pueda pues también comunicarse al resto, ¿no? Entonces sí, esa ha sido un poco la experiencia. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un aplauso para Alejandra.